Miremos cómo es que presenta Marcos a Jesús como siervo. De alguna manera proporciona algunos detalles que tienen que ver con esa faceta de Jesús. Ya vimos como Rey y Mesías, amén, y hablamos de doctrina, hablamos de revelación, hablamos de profecía, en fin. Ahora Marcos, desde otro punto de vista, lo ve como ese siervo, el siervo. Marcos nos presenta a Jesús como el siervo de Dios, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El texto base del Evangelio de San Marcos es capítulo 10, del verso 43 al verso 45. Casi la mitad del Evangelio se ocupa de narrar la historia de la última semana de la vida de Jesús en Jerusalén. Desde el capítulo 8, el tema de Marcos es el sufrimiento, muerte y resurrección. La resurrección es la prueba de la divinidad de Jesús, pero también de que el Evangelio merece verdaderamente el nombre Evangelio, que son las buenas nuevas. Amén. Ahí vamos a explicar algo. Marcos, el capítulo 10, Marcos, desde su posición, recordemos que Marcos le está hablando a un grupo de personas que tienen que ver con esos romanos. Aunque habían unos romanos, también habían unos cristianos. Es el ambiente donde Marcos está mirando esa faceta de Jesús, ese como siervo. ¿Por qué Marcos presenta a Jesús como siervo? Porque el romano en su naturaleza era muy dado a no servir, sino que le sirviera. El romano, ahora lo vamos a ver, todo lo que tiene que ver con los romanos, ellos son dados a que les sirvieran. Por eso Marcos ve a Jesús como ese siervo. Y por eso el texto es claro, que Él no vino para ser servido. Era un mensaje directo a los romanos. Aunque había algunos cristianos gentiles de la época, más bien estaba dirigido a ellos. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir. Y no solamente para servir, sino también para dar su vida en rescate por los perdidos. Amén. Amén. Marcos presenta a Jesús como ese dador, el que se dio. Me encanta mucho la expresión que escuché hace mucho tiempo y no se me ha olvidado. El Señor Jesús se vació totalmente para la raza humana. Se dio por completo. Amén. Si usted quiere ser y queremos ser buenos servidores, leamos el Evangelio de San Marcos. Amén, amén. Usted encuentra a Jesús en acción. Usted casi en Marcos no encuentra parábolas. Las encuentra en Mateo. Hay muy poquitas, son como 5 o 6 no más. Pero donde más se registra el milagro de Jesús es en San Marcos. O sea, donde está Él en acción como siervo, dándose, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados. Y el Evangelio de San Marcos, según los teólogos, escritores e investigadores, dicen que fue el primer evangelio que se escribió, que de ahí fue que Lucas tomó Mateo, porque empieza hablando directamente de los hechos de Jesús. Habla directamente de lo que Jesús vino a hacer. Jesús empieza a hacer, a predicar, empieza a sanar, empieza a liberar. Por eso usted encuentra que ahí en San Marcos, usted no encuentra la genealogía de Jesús. Usted simplemente va a encontrar lo que ya estaba establecido, que vendría un mensajero a abrir el camino, capítulo 1, llamado Juan el Bautista, el que venía a preparar el
al Mesías. Pero Marcos no se detiene tanto en Juan. Él habla un poco de esa profecía, pero de una vez dice, y Juan fue encarcelado. ¿Ya? No le da tanta trascendencia a lo de Juan. Simplemente quiere enfocarse en lo que hizo Jesús. El verso 14 del capítulo 1 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de los cielos, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Amén, amén. O sea que Marcos está interesado solamente de presentar lo que Jesús vino a hacer. A ese Jesús siervo, a ese que se dio totalmente por los perdidos. Él no vino, y ese era el tema central de Marcos frente a un auditorio romano, donde ellos querían que todos los sirvieran a ellos, a los grandes doctores de la ley. Pero Marcos dice: no, este Jesús es un siervo. Él no vino para ser servido, Él vino a servir y a dar su vida en rescate de los perdidos. Amén, amén. Qué interesante esta faceta de Jesús. A veces se parece que nosotros queremos que nos sirvan. Hoy estaba compartiendo algo a las 8 de la mañana. Qué bendición por los que madrugan a las 8 de la mañana. Amén. Y ahí les estaba explicando, porque a veces creemos que porque hacemos las cosas, la gente debe servirnos a nosotros. Como que parece ser que yo hago para poder recibir algo de allá para acá. No, Marcos nos presenta todo lo contrario. Totalmente lo contrario. Que el Señor vino a dar su vida en rescate por un grupo de personas que no habíamos hecho nada por Él. ¿Merecíamos que Él se diera por nosotros? No. Él no venía a hacernos un favor. Él venía por pura misericordia y gracia, porque nos ha amado con amor eterno, a dar su vida por nosotros. Por eso todos los líderes debemos leer San Marcos, todo el evangelio. Ahí está totalmente estipulado la faceta de Jesús como siervo, sin esperar mucho. Al fin y al cabo, Jesús, cada vez que predicaba, alguien le decía: demonio tiene, en vez de darle las gracias por mostrarles el camino. Ese demonio tiene, ese debe ser uno de los tantos que se ha levantado. Pero el Señor no le interesó. Él vino a dar su vida, a servir, no a ser servido. ¿Cómo estamos nosotros en esa área de nuestra vida? ¿Será que le servimos a Dios de esa manera o estamos esperando recibir? Marcos le habla a los romanos, a todo ese público romano que solamente esperaba que los demás le sirvieran. Pero Marcos dice: no, ese Jesús vino para dar su vida y para servir. Ese Jesús se presentó. Por eso Marcos empieza a hablar de los milagros de Jesús. Un Jesús en acción total. Cuando usted lee detenidamente Mateo o Marcos, usted encuentra que Mateo más se enfatiza en esta profecía, en ese Rey Salvador. Pero Marcos está totalmente puntualizado en que en presentar a ese que vino a dar su vida, ese Jesús como siervo. Vamos a continuar. Marcos es el evangelio que no comienza con el origen del siervo de Dios, sino más bien con los orígenes del evangelio, es decir, con aquello que constituye el servicio que el siervo vino a prestar. No habla de su inicio, pero sí habla del origen de lo que él hacía. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en qué.
¿Cuál fue el mensaje? Y por eso hablamos el domingo pasado lo de Mateo. Os ha nacido hoy un Salvador. Es un nuevo mensaje y Marcos está totalmente enfocado en eso. No tanto de dónde viene, sino lo que vino a hacer. Y qué bendición por todo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Amén. Él es el siervo que vino y por eso Marcos lo presenta. Lo destaca totalmente que no es una persona a la cual le debemos servir, sino que es un servicio. Es algo que debe nacer en nosotros. Jesús vino y puso su vida. La pregunta es, ¿y usted y yo qué vamos a poner? Amén. Amén. Por eso qué bueno ver la faceta de Jesús como siervo, como ese dador, como ese que se dio. Marcos narra más milagros que parábolas, indicando así la acción del siervo de Dios. Los fariseos y líderes religiosos lo condenan porque estaba comiendo ¿con quiénes? Con pecadores, y porque quebrantaba el día de reposo. Ahí los romanos, los fariseos condenan a Jesús. Y este que come con pecadores, Marcos el capítulo 2, vamos a leerlo. Marcos capítulo 2, el verso 16, el verso 17. Condenan a Jesús por comer con pecadores. Este come con pecadores. Los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. El verso 17, al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino quienes, los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Yo vine a servir. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Están conmigo en esta mañana. Yo vine a servir. Por eso Marcos ve la faceta de Jesús como siervo, porque el que estaba allá, fariseo, aquel romano, aquel escriba, aquel que estaba allá, él no se untaba, él no, como decimos nosotros, él no está, esa gente no se bajaba la condición de los pecadores. Pero Marcos ve a Jesús sentado con los pecadores, porque para poder estar al lado de un pecador, Mateo lo ve como rey, amén, gloria al Señor, con autoridad y gloria, pero Marcos lo ve con otra faceta todavía gloriosa. Ahora ese rey se sienta con los pecadores. Amén. Y para poder bajarse allá, y ahora lo vamos a estudiar, es porque él no vino por los sanos. Yo vine por los que están necesitados. Amén. Y para poder llegar a los necesitados hay que tener alma de siervo. Ahí no vale, ay, que yo soy. No. Es que usted no sabe quién soy. Marcos no lo ve así. Mateo lo ve, amén, le trae oro, le trae mirra, amén. Ha nacido hoy el Cristo, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Mateo está mirando otra faceta de Jesús, amén. Él es el rey, claro, porque Juan ya lo había dicho que vendría uno más poderoso que ese Juan. Juan ya lo había dicho y Marcos lo ve. Marcos ve que Juan predicó ese poderoso, aquel que no era digno de quitarle, ni siquiera desatarle, amén, gloria al Señor, la correa de sus sandalias. Pero Marcos ve ese mismo poderoso, ese mismo glorioso, ese mismo Salvador sentado con los pecadores. Amén.
qué bueno entender, porque es que los fariseos lo condenan y el Señor les habla directamente a su condición. Ustedes no están por la necesidad del pueblo. Por eso nosotros tenemos el mejor sermón para predicar. Amén. Escuchen, nosotros tenemos el mejor sermón para predicar. No lo tiene el político, porque a usted no le suena algo parecido. No lo tiene el político, y por eso la gente, la oposición se levanta y dice: no, es que ellos no están por el pueblo, ellos no están por las necesidades del pueblo. Entonces empezamos a hablar que la salud está por el piso. Amén. Que los menos que tienen posibilidad son aquellos que no tienen dinero, y se levanta la oposición a decir eso. Ese es el mismo Roma del tiempo de Jesús, y Marcos ve eso, y Jesús de una vez lo señala: ustedes, aunque están allá arriba con toda su gloria, pero no están a favor de la necesidad del pueblo. Pero yo he venido a ser el siervo que necesita toda la raza humana. Me voy a despojar de la gloria para sentarme a comer con pecadores. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Amén. El evangelio de Marcos, amén. Este evangelio tenemos déjalo ahí. Este evangelio tiene una maravillosa historia del perfecto siervo. Filipenses, el capítulo 2. Vamos a leerlo. Filipenses, el capítulo 2. Ahí está totalmente lo que vio Marcos. Porque quiero que sepáis, con gran lucha sostengo por vosotros la gran lucha, y por los que están en la Odisea. Está hablando Pablo a los gentiles, y por todos los que están alrededor, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer, escuche bien, el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, amén, con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, dice la palabra del Señor, arraigados. Aquí está Pablo primero hablando a los colosenses, diciéndole: hay algo que está en mi corazón, y yo necesito que ustedes entiendan que hay una necesidad de recibir a Cristo, y ese ministerio de Cristo en sus corazones. Pablo le habla a la iglesia de Colosa, pero después pasa a la iglesia de Filipo. Hay algo en Pablo que de alguna manera está totalmente ahí arraigado en su corazón, y le dice claramente: ese Cristo, ese misterio del Padre, ese misterio de Cristo, porque Él está diciendo ahí a través de la palabra, está diciendo: aquel que recibe a Cristo y no se extravía de Cristo, este sí tiene al Padre, y ese también tiene al Hijo. Pablo le dice a la iglesia de Colosa: hay un misterio, y es el del Padre y el Hijo. Y cuando le habla a la iglesia en Filipos, en el capítulo 2, lo dice claramente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma
siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay en nosotros ese sentir. Hay un misterio del Padre. Hay un misterio. Grande es el misterio. Lo estuvimos viendo el domingo pasado. Grande es el misterio de la divinidad. Dios fue manifestado en carne. Y aquí Pablo lo está corroborando claramente. Que ojalá haya ese mismo sentir. Que Dios, estando en su gloria, no se aferró a eso, sino que se despojó totalmente y tomó forma de siervo. Amén. ¿Quién es el que se sienta con los pecadores? Un hombre a escondidas llegó en la noche y le dijo: Señor, yo sé que tú vienes de parte de Dios, porque nadie habla las cosas que tú hablas. Nadie puede hablar en nombre de Dios si Dios no está en él. Amén, gloria al Señor. Y qué bueno entender, claro, es que ese Dios grande y glorioso, lo que no entendió el pueblo judío, lo hemos entendido nosotros, que ese Dios no se aferró a su gloria, sino que vino y tomó forma de siervo y fue semejante a todos los hombres de la tierra. Marcos presenta a ese siervo. Marcos presenta la historia del siervo perfecto, el que se despoja de todo por la necesidad suya y la necesidad mía. Amén. Dejó a un lado el trono, dejó a un lado, no se aferró a eso, y tomó forma humana. Eso se llama la humillación de Jesús, de ese Cristo glorioso. Por eso creemos que el mismo que descendió es el mismo que volvió a subir. Amén. A llenarlo todo. Amén. Porque no podría ser de otra manera. Él mismo vino y tomó forma de siervo. Él mismo vino y se presentó en forma humana. Aleluya. Amén. Para acercarse a quién? Al hombre. Pero Marcos presenta al siervo, pero también presenta su resurrección. Y por eso Marcos presenta esa divinidad de Jesús. Nadie levantó a Jesús al tercer día. Aleluya. Yo tengo poder para quitar la vida. ¿Y para qué? Para volverla a tomar. Destruyan este templo, le dijo a sus discípulos. Destruyan este templo, hablando de su propia vida. Destruyanla, que yo mismo la voy a ¿qué? A construir, la voy a levantar otra vez. Al Señor nadie lo levantó, Él mismo resucitó al tercer día. Por eso Marcos presenta al siervo, pero no deja a un lado la divinidad de Jesús. Lo mismo hace Mateo. Mateo presenta al Rey y Mesías, a ese niño, y lo estuvimos explicando muy bien. Pero no se desenfoca Mateo. Mateo ve a un niño, pero sabe que ese niño no es cualquier niño. Ahora Marcos presenta a Jesús como siervo, pero también lo presenta resucitado. Ese siervo dio toda su vida. Y qué bueno
que podamos entender en esta mañana que ese siervo lo necesitábamos nosotros, aquel que vino a hacer ese sacrificio, y solamente tendría que haber un dador que diera su vida, y ese fue el Señor Jesucristo. Por eso Pablo a los filipenses habla claramente y lo dice. Por eso ahí está exaltado en Jesús, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual en ese nombre se doblará toda rodilla. Y si nos vamos hacia atrás, Mateo lo vio también de esa manera. Mateo dice: ese niño es Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí está ese grande misterio que ha sido revelado para nosotros. Ese niño que iba a nacer, como ahora lo daban en el resumen, ese niño es el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Se despojó de su gloria, pero aunque vino y tomó forma humana, se le dio un nombre que está por encima de todos los nombres. Y si ese nombre está por encima de todos los nombres, es que solamente existe un solo nombre. No pueden existir tres nombres, porque es un nombre sobre los otros nombres, y ese nombre ha sido revelado a nosotros. Denle ese aplauso a la gloria de Dios. Denle ese aplauso a la gloria de Dios. Es posible que Marcos haya querido que la publicación de su evangelio alentase a la iglesia allá en Roma, porque estaban en una época donde los primeros efectos de la persecución liderada por Nerón, ahí estaba ya haciendo estragos. Venía una gran persecución para la iglesia, pero Marcos está motivando a la iglesia. Así como él se entregó por ustedes, estén dispuestos a ser siervos de él. ¿Sabe que el siervo es el único que está dispuesto a lo que sea por su Señor? Por eso la palabra el siervo en la Biblia está ligada a esclavo. Están ligadas. El que está totalmente sumiso, el que está totalmente dispuesto. Y Marcos está escribiendo el evangelio para una iglesia que estaba empezando la persecución liderada por Nerón. Que él estaba totalmente en contra del cristianismo, pero ahí Marcos le está diciendo que como siervos debemos estar dispuestos a darlo todo por él. Yo le pregunto en esta mañana, ¿qué tan dispuestos estamos para darlo todo por él? La persecución estaba rodeando la iglesia en ese tiempo, ahí en Roma. Pero ahí estaba ese Marcos hablando y escribiendo. Él fue el que puso su vida por ustedes. ¿Qué tanto estamos dispuestos a dar la vida por el Señor? ¿Qué tanto vamos a dar como Él se dio por nosotros? El gran mandamiento como ejemplo de darse con todo a Dios y al prójimo, ahí está en Marcos capítulo 12, el verso 28. Los romanos, todo ese grupo de personas: Señor, ¿y cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál? ¿Cuál es el gran mandamiento? Y ahí dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, Amén. el Señor. Amén. Dígalo fuerte. Uno. En Filipenses habla de un nombre. En Mateo habla de un Salvador.
Amén. Porque los evangelios los tenemos que mirar en armonía para poder entender el carácter de Dios. Un Señor, Jesús está diciendo, el primero es ese, que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Y qué más? Con todas tus fuerzas. Este es. ¿Cuál es el principal mandamiento? No, que el Señor uno es, por eso lo va a amar. Con todo el corazón. El primer mandamiento no lo podemos partir. El Señor está diciendo, hay dos mandamientos. El gran mandamiento, ¿cuál es? El Señor lo divide en dos, aunque vienen a ser uno. El primero, oye Israel. Y Jesús le responde ahí claramente, uno es, y amarás. ¿A quién? Al Señor, ¿qué? ¿A qué está refiriendo Jesús? A lo que acabó de decir. ¿Me está entendiendo en esta mañana? No podemos partir el mandamiento, porque ahí dice, y amarás al Señor tu Dios. Ese uno amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Hay un mandamiento que se nos ha sido revelado, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, y que no hay otro fuera de Él, uno solo. Es el principal mandamiento. Él es un aplauso lo que le ha sido revelado. Amén. ¿Cómo debemos amar al Señor? Hermano, hay que amarlo con todo el corazón. Pero ¿cómo fue que el Señor dijo que había que amarlo creyendo que Él es uno? O sea que este mandamiento no es para todos. Este mandamiento es para aquella iglesia que le ha sido revelado el nombre de Jesús. Y que creemos que Él es uno solo. Alabado al Señor. Esa es la doctrina que hay que perseverar. Dígale que está a su lado. Dígale. ¿Qué quiso decirle Jesús al público que tenía al frente? Que eran los fariseos, esos que decían saber mucho de Dios y que ellos eran los grandes de la época. Hay uno más grande que ustedes. Y ese que es más grande que ustedes come con pecadores. Gloria a Dios. Hermano, esto es glorioso. Amén, amén. Usted la doctrina la tiene que tener clara. ¿Está tomando nota? Para que no me esté llamando pastor. Es que estoy acá con un trinitario. ¿Cómo es la cita bíblica? Le voy a mandar a comprar todas las enseñanzas. Si para eso es. Porque es claro. El mandamiento principal es que Él es uno solo. Amén. Y cuando se conoce que Él es uno solo, usted lo ama. Mire. Amén. ¿Ah? Amén, amén. Con toda su alma, corazón, mente y fuerzas. Y este es el principal. Ustedes no aman. Primero no aman a Dios, le quiso decir el Señor Jesucristo. Es más, ustedes no creen que Él es uno. Ustedes mantienen creyendo que por allá, porque ¿qué hacían los judíos? ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Se iban detrás de cualquier Dios que les presentaban. Oh, vea, este como que también hace milagros. Por eso el Señor dice, el pueblo es duro. Duro. Y por eso Jesús se sienta en los montes, lo vimos. Oh, Jerusalén que mata, los prometen que son enviados. ¿Cuántas veces quise reunirlos ahí como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste?
Amén. Porque su pueblo amó más las tinieblas que la luz, más la muerte que la vida. Por eso el principal mandamiento es amar a Dios. ¿Pero por qué lo amamos? Porque creemos que Él es uno solo. Ahora ese versículo lo vamos a entender de otra manera. ¿Cuántos aman al Señor? Pero ¿cuántos tienen claro que lo amamos porque Él es uno? Es muy diferente. Porque afuera hay gente que ama a Jesús pero cree que son tres. Sí, amén. Otros creen que son dos. Otros creen que ni es uno, ni dos, ni tres. Tienen una confusión de cosas en su mente. Pero el otro mandamiento es similar a este, dice el Señor. Y ahí es donde les tocó la llaga. Así mismo dice la palabra del Señor. Y el segundo es semejante. O sea, ahí unido. Amarás a tu prójimo. ¿A quién se lo dijo? A esos que no amaban al prójimo. Porque el escriba y el fariseo, el romano, no, ellos no. De hecho, ya vamos a ver lo siguiente. Porque dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Que estos. No hay mayor mandamiento que estos. Por eso en San Marcos relata la historia del buen samaritano, para clavarle la estaca a los fariseos. La del buen samaritano es la historia que de alguna manera está diciéndole a los romanos: ¿sabe qué pasó? ¿Quién es el siervo? Van a decidir ustedes. ¿Quién es el verdadero siervo? El que ve la necesidad. ¿Quién es? Entonces se relata la historia del buen samaritano. Un hombre bajaba. Usted conoce, ¿verdad? Amén. Iba contento por el camino. Y vinieron unos ladrones, lo asaltaron, lo acabaron, lo dejaron malherido. Ahí. ¿Y pasó primero quién? ¿Quién pasó primero? ¿Ah? Preguntémosle a un líder. ¿Quién fue el primero que pasó? Buscan la Biblia entonces. Vamos a dar 2 minutos ahí para que busquemos. Si estamos en una escuela dominical, no se duerman. Estamos estudiando la palabra, estamos en pura doctrina. A ver, busquen. Algunos dicen que el escriba, otros dicen que el levita, otros dicen que el sacerdote. ¿Quién fue el primero? Pero ahí está la Biblia. Ahí está la Biblia. No adivinemos, ahí está la Biblia. Búsquelo. ¿Ah? La Biblia hay que ojearla en la escuela dominical. Amén. Pasó un sacerdote y lo miró de lejos y dijo: ¡no! De pronto aquí me atracan también igual que este. Están esperando a alguien que ayudarlo. Y tal. ¿El segundo quién fue? El segundo fue el levita. Dijo: no, yo tengo que ir allá a cantar y adorar a Dios, porque es que yo tengo que estar ocupado de las cosas. Y pasó de largo y el hombre muriéndose. Pero vino otro personaje. ¿Cuál es? Un samaritano. Alguien que no es de ustedes, porque el ser samaritano no era de la descendencia judía. Era samaritano
otros pueblos, pero ese vino y se detuvo y le dijo y lo levantó, vendó sus heridas, lo llevó hasta el mesón, le dijo al mesonero: cuídamelo, acá tienes la plaga y cuando regrese te voy a pagar más si es necesario. Ese fue un sermón hermoso que el Señor le dijo a ese pueblo, a esos romanos, fariseos y escribas: ustedes pasan de largo, ven la necesidad y no la atienden, pero ese buen samaritano, amén, se ha acercado. Ahí estaba Marco diciendo que Jesús es ese siervo que se detiene, aleluya, y se detuvo en la cruz del Calvario, vendó nuestras heridas, por su llaga hemos sido curados y volverá nuevamente por nosotros. Dele ese aplauso al Señor. Dele ese aplauso al Señor. Amén. Como ese siervo. Marco lo ve así. El que vino por los injustos, el que vino por los enfermos, el que se despojó de su gloria y bajó a las partes más bajas de la tierra. Amén. Fue mi Dios el que se manifestó en carne, y Marcos lo ve como ese siervo que desnudó su brazo por el rescate de los perdidos. Amén. El dador de la vida, el que se dio por nosotros. Por eso María vino y ofreció su sacrificio en forma de perfume de mucho precio. Lo derramó a los pies de Jesús. Y ahí está ese Judas que lo traiciona después con dinero y levanta y dice: ay, si este hombre supiera, si este, y el Señor le dice: oye, lo que esta mujer ha hecho ya me está jugando para el día de mi sepultura, y se le tendrá en cuenta hoy y por todas las generaciones. Porque Dios quiere una actitud de rendición. Esa mujer estuvo al servicio de, no tenía mucho para dar, pero lo que compró era lo que ella tenía para dar. Amén. Era el único. Marcos vio que era el único que se acercaba a la mujer ramera, mientras los demás querían matarla. Marcos ve a Jesús: tus pecados te son perdonados. Aleluya. Marcos ve a Jesús acercándose y comiendo con publicanos, con ladrones, con gente despreciable de la sociedad. Marcos ve a un siervo, porque mi Jesús no hace acepción de personas. Él dijo que iba a venir a morir por todos los pecados de la raza humana, no interesando la condición, no interesando nuestra situación, no interesando lo más bajo en que hayamos caído. Él vino y dio su vida por nosotros. Hoy estamos aquí porque un día vino un siervo, fue a la cruz del Calvario a morir por usted y por mí. ¿Qué tal si estamos dispuestos a servirle a ese siervo? Qué bueno ver, ya para ir terminando, Pilato le pregunta de nuevo diciendo, cuando está frente a él: la gente te condena, ¿tienes algo para decir? Todos te acusan, todos. ¿Ah? Y era el siervo, y era el que había venido a darse, y todos lo acusan.
Y Pilato lo dice: toda esta gente te acusa. Ahí estaba el que había levantado, al que le había dado la sanidad, al que le había ayudado. Quizás estaban ahí, todos te acusan. Porque no todos los que sanó perseveraron, algunos no. Sanó a 10 leprosos y solamente vino uno. Oiga, Jesús, todos te acusan. Dicen esto y esto de ti. Y dice la palabra del Señor en Marcos. Marcos está mirando la escena, pero Jesús aún con eso no respondió nada, de modo que Pilato se maravillaba. ¿Sabe qué pasó con esta escena de Marcos? Cuando ve a Jesús callado y no responde nada, Pilato se maravilla. La esposa le dice: oye, verdaderamente este hombre no ha hecho nada. Pero Pilato no entiende. Se lava las manos. Y eso es lo que el profeta Isaías había declarado. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero o como siervo fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Marcos ve a ese siervo dispuesto a ser sacrificado. Marcos ve a ese siervo dispuesto a ir hasta el último momento por la salvación tuya y por la salvación mía. Marcos ve a ese siervo que hubiera podido hablar, porque ya lo habían escuchado. Este habla como si tuviera autoridad. Claro, la tenía toda. Pero en ese momento no abrió su boca. Por eso cuando tenía, aleluya, aquí a un lado un ladrón, al otro lado, el uno le dice: oye, si tú eres el Cristo, bájate de la cruz y ayúdanos, nos salvamos todos. Asunto arreglado. Y el siervo no abrió su boca. Pero el del lado derecho dijo: Señor. Yo creo que el Señor meneó su cabeza y miró al de la derecha. Ahí estaba el siervo. Todavía no ha dicho palabra alguna. El de la derecha le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El de la izquierda se quería bajar de la cruz. El de la derecha quería morir. Él quería morir. Pero antes de morir, reconoció que el que estaba ahí era el Cristo. Amén. El que Mateo vio, el que Mateo describió como el Mesías y como el Salvador. Ese reconoce que eres el Cristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, en ese futuro, por favor. Y el Señor abre su boca. Ante Pilato cayó, pero ante este ladrón le dijo: hoy mismo estarás conmigo.
cielo se oscurece, la creación calla, la tierra tiembla. Ahí está el siervo dando su vida. Tengo sed, no toma nada, pero nuevamente abre su boca y dice dos cosas importantes: Señor, perdónalos, porque no saben. Aleluya. Y diciendo estas palabras, el velo del templo se raja en dos y termina la obra magistral del Calvario, abriendo su boca y diciendo: hecho está. Amén. Amén. Consumado es. Marcos lo ve crucificado. Gloria a Dios. Unidos en pie del Señor. Lo ve crucificado y escucha palabra que dice: hecho está. Lo escribe y Jesús dijo: el siervo que vino a dar su vida por los perdidos acaba de decir una expresión que muchas doctrinas no lo han entendido. Le estoy hablando de la doctrina de Cristo, porque muchas doctrinas tienen las palabras, las últimas palabras de Jesús, pero no las entienden porque no les ha sido revelado. Cuando Marcos escribe y Jesús dijo: hecho está, para nosotros se ha sido revelado que esa obra había culminado. La palabra que dijo Jesús: hecho está. He venido como siervo para dar mi vida por toda la humanidad. Amén. Levante sus manos, por favor. Alabe al Señor. Cierre sus ojos. Levante su voz y diga: yo serví y no serviré al guerrero. Yo buscar, me busco a mí. Al que debo yo amar, mi amor por mis culpas no yo serví y no serviré.
Póngale sentido a lo que estamos cantando. Pues no hubo lugar